Desde la antigüedad se utilizó la sombra que proyecta un objeto para medir su altura. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales y entonces sus lados serán proporcionales. Como veis en el dibujo, a la misma hora del día, el ángulo que forman los rayos del sol con el suelo es el mismo tanto para la sombra de la persona como para la sombra del objeto cuya altura queremos medir. Así, midiendo las dos sombras y la altura de la persona, conoceremos la altura del objeto. Un ejemplo numérico. Imaginemos que la persona tiene una altura de 1,50 metros y que su sombra en este momento es de 2 metros. Si la sombra del objeto en este mismo momento es de 4 metros de longitud, podremos conocer, aplicando la proporcionalidad, cuál es su altura. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues manteniendo siempre el mismo orden en cuanto a dónde colocamos los lados en la proporción, escribiríamos que x partido 1,50 sería igual a 4 partido por 2. Ya tendríamos la proporción y de ahí despejamos que x, que es la altura que nosotros buscamos, es igual a 1,50 por 4 partido por 2. Y encontraríamos que la altura del objeto es de 3 metros. En este caso era fácil de adivinar porque al doble de sombra, el doble de altura. Pero cuando los datos no sean tan sencillos, utilizaremos exactamente igual la misma proporción y encontraremos la altura del objeto que necesitamos encontrar. Otro ejemplo sería el fenómeno físico donde se forman triángulos semejantes en la reflexión de la luz. La luz viaja en línea recta y al incidir sobre un espejo o un charco se refleja de forma que el ángulo con el que incide es el mismo que con el que sale reflejado. Aquí tendríamos el charco o espejo. Si conocemos la altura de la persona y su distancia al espejo, y la distancia del espejo hasta la farola, podremos encontrar la altura de esta. Se nos han formado aquí, como veis, dos triángulos que serían triángulos semejantes. Imaginemos que la altura de la persona, como antes, es de 1,50 y que su distancia al espejo es de 2 metros, mientras que la distancia desde el espejo hasta la farola es de 6 metros. Bueno, pues en este caso, igual que hemos hecho antes, podríamos formar la proporción. Y en la proporción tendríamos que x, que es la distancia que queremos medir, partido por 1,50, que es la altura de la persona, es igual a 6 partido por 2. Y despejando como antes, con la proporción tendríamos que 1,50 por 6 partido por 2 me va a dar cuánto mide de alto la farola, que en este caso son 4 metros y medio. Igual que antes, como la distancia era el triple de la farola al espejo que del espejo a la persona, pues podíamos adivinar que la altura de la farola iba a ser el triple que la de la persona, porque son proporcionales. Y el último de los ejemplos es el del choque o rebotes de un cuerpo sobre una superficie plana, como lo que nos podemos encontrar en el juego del billar. Como se observa en el dibujo, los ángulos con el que la bola incide y rebota, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo con el que rebota sobre la banda, son exactamente iguales. Y por lo tanto los dos triángulos que se nos han formado, este de aquí y este de aquí, son semejantes. Si conocemos tres de las distancias, podremos encontrar la cuarta. Por ejemplo, imaginaos que conocemos que la distancia desde la bola amarilla hasta la banda es de 0,2 metros. Y medimos que desde el punto en el que ha rebotado hasta este de aquí es de 0,4 metros. Si medimos sobre la banda también la distancia desde este punto hasta este de aquí y encontramos que es de 0,8, pues podremos saber a qué distancia de la banda está la bola azul. Lo podremos hacer como hemos hecho antes, es decir, x partido 0,2 sería igual a 0,8 partido 0,4, o podríamos también hacerlo
utilizando lo que miden los lados del mismo triángulo en la misma razón. Es decir, escribiendo que x partido 0,8 es igual a 0,2 partido 0,4. Si mantenemos siempre colocar los datos en el mismo orden de los triángulos, siempre nos saldrá bien. X será igual a 0,8 por 0,2 partido 0,4. Es decir, que la distancia que buscamos es de 0,4.